Durante 30 años, el agente del FBI Stephen Draper había estado investigando las desapariciones de niños menores de 15 años en todo Estados Unidos. Lo que descubrió es casi increíble. Él mismo dijo que tampoco lo habría creído si no hubiera sido él quien investigaba. Declaró en entrevistas que nunca dio su opinión de una forma u otra a sus superiores sobre lo que descubrió por temor a las reacciones violentas que recibiría. Solo hizo preguntas y registró lo que le dijeron los familiares de las víctimas, sin presentarlo como parte de la investigación. Dijo que lo que descubrió realmente lo ha aterrorizado a lo largo de los años y que ahora rutinariamente hace algo todas las noches antes de irse a la cama sin falta. Esta es su historia, tal como se la contó y registró un amigo cercano en 2015. Me uní al FBI en 1982 y rápidamente me asignaron para dirigir un grupo de trabajo especial que investigaba las desapariciones de niños menores de 15 años. Este grupo de trabajo no investigaba simplemente desapariciones aleatorias de niños. Tenían que ser inusuales o únicas. Desapariciones y cumplir con ciertos criterios para que mi equipo o yo nos involucremos. Por ejemplo, el niño tenía que haber desaparecido de su casa por la noche sin signos de entrada forzada o evidencia visible de lo que sucedió. Desapareció sin dejar rastro, por así decirlo. De ahí la razón por la que se creó este grupo de trabajo especial. Siempre comenzamos centrándonos en los padres, familiares o amigos cercanos, ya que son los sospechosos más probables en casos como este, que, la mayoría de las veces, resultó ser cierto. No fue hasta 1985 que nos topamos con el primer caso críptico que finalmente denominamos Cada 7 años. No me importa si no crees lo que voy a decirte. Tengo mi propia opinión y todavía lucho con ella hasta el día de hoy. Pero les diré esto. No hay manera en la tierra verde de Dios de que estas personas en todo Estados Unidos puedan estar en la misma mentira. Ninguno de ellos se conoció ni se conoció, y esto fue mucho antes de que existiera Internet. Todavía recuerdo vívidamente el primer caso de Cada 7 años. Aprendimos mucho de este caso, ya que era la primera vez que lo escuchábamos, por lo que aún no teníamos ninguna idea u opinión formada. Recibimos una llamada sobre algunos padres en un apartamento de la ciudad de Nueva York que se despertaron el sábado por la mañana y descubrieron que su hija de 6 años había desaparecido misteriosamente en algún momento de la noche después de que la acostaron. A veces, cuando conocíamos a los padres, era difícil juzgar si su angustia era real o falsa. Cuando mi equipo y yo conocimos a estos padres, fue obvio desde el principio que eran sinceros en su angustia. A veces puedes darte cuenta de que es real y que son inocentes, especialmente si eres padre. Este fue ciertamente el caso de esta familia. Mi equipo y yo, en nuestra opinión, los eliminamos rápidamente como sospechosos, lo cual no es bueno cuando se está investigando, pero también somos humanos. Nos sentamos con los padres en su sala de estar y procedimos a hacerles las preguntas habituales que les hacemos a todos al principio. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Hubo algún ruido? ¿Había alguien más en el apartamento anoche? No fue hasta que la madre mencionó algo que nos detuvo en seco. Nunca olvidaré lo que dijo. Nos dijo que hace una semana su hija había tenido mucho miedo de irse a la cama, diciendo que alguien le estaba susurrando debajo de la cama. La madre dijo que esto sucedía todas las noches y que a veces su hija gritaba pidiendo ayuda. Por supuesto, venían corriendo. Le preguntaban qué había pasado y revisaban debajo de su cama, pero nunca había nada allí. Lo interpretaron como si ella simplemente tuviera pesadillas. Entonces le pregunté a la madre exactamente cuándo empezó esto, y ella me dijo la fecha.
que resultó ser exactamente 7 días antes. En ese momento no pensamos en nada de eso, es decir, hasta que empezamos a ver un patrón inquietante. Al día siguiente, recibimos otra llamada de otra familia de la ciudad de Nueva York. El caso sonaba muy similar al que ya estábamos investigando. La única diferencia fue que esta vez el niño que desapareció tenía 8 años. Durante la entrevista, los padres mencionaron el mismo detalle espeluznante acerca de que su hijo estaba asustado y decía que alguien les estaba susurrando debajo de la cama. Nuevamente pregunté cuándo empezó y me dieron la fecha exacta. Exactamente 7 días antes. No fue hasta que el tercer niño desapareció al día siguiente que notamos un patrón inquietante. Todos los niños les habían contado a sus padres que susurraban debajo de sus camas, y eso había comenzado exactamente 7 días antes de que el niño desapareciera. Empezamos a pensar que teníamos un secuestrador en serie entre manos. Esto continuó durante 7 días, con un total de 7 niños desaparecidos mientras estábamos en la ciudad de Nueva York. Entonces, de repente se detuvo. Después de eso, durante varios años dedicamos toda nuestra energía, tiempo y miles de horas de trabajo a estas 7 desapariciones, pero nos quedamos con las manos vacías. Ni una sola pieza de evidencia sólida. Era como si los niños hubieran literalmente desaparecido en el aire. Nuestros superiores finalmente nos sacaron de los casos y los archivaron. En 1992, exactamente 7 años después, recuerdo estar sentado en mi escritorio bebiendo mi primera taza de café cuando de repente sonó mi teléfono. De alguna manera, antes de contestar, supe de qué se trataba la llamada. Era un sheriff de Seattle, Washington, a quien un colega me había recomendado. La primera frase que salió de su boca fue sobre 3 niños que desaparecieron misteriosamente de sus camas durante la noche en Seattle durante los últimos 3 días. Respondí de inmediato y dije, «Esta noche habrá un cuarto hijo y estaré en el primer avión allí». Mi equipo y yo tomamos el vuelo nocturno a Seattle esa misma noche. El sheriff nos recibió en el aeropuerto temprano a la mañana siguiente. Lo primero que le pregunté fue si ya había recibido la 4ª llamada y me dijo que no. Le respondí, «Pronto lo harás». 2 horas más tarde llegó la llamada. Todos corrimos hacia la casa del niño desaparecido. Esta vez no comencé con las preguntas habituales. Lo primero que le pregunté fue si su hija había mencionado susurros provenientes de debajo de su cama durante la última semana. Estaban conmocionados y estupefactos. Finalmente respondieron, diciendo que su hija de 9 años efectivamente lo mencionó. Eso abrió una lata de gusanos que desearía no haberlo hecho, pero no hubo tiempo para arrepentirme. En ese momento sabía que iban a haber 3 desapariciones más y no había casi nada que pudiera hacer al respecto. Pero teníamos que intentarlo. Todo lo que pudimos hacer fue hacer preguntas y grabar la conversación. Sin embargo, esta vez fue ligeramente diferente a las demás. Los padres mencionaron haber escuchado algunos ruidos fuertes provenientes de la habitación de su hija. Inmediatamente corrieron a su habitación, pero ella ya no estaba. Las ventanas estaban cerradas y trabadas, por lo que quienquiera que se la llevara no atravesó la ventana. Era imposible que hubieran salido de la habitación sin ser vistos, ya que los padres corrieron rápidamente de su habitación a la de ella, en menos de 4 segundos. Lo cronometramos. Sabíamos que iba a haber otra desaparición y debatimos transmitirla en las noticias para que los padres pudieran estar preparados. Pero los poderes fácticos no nos dejaron, por temor a causar un pánico innecesario. Dijeron que era pura especulación. A la mañana siguiente llegó la llamada que todos temíamos. Este era diferente a todos los demás. La madre entró en la habitación del niño y fue testigo de algo realmente aterrador. Dijo que se había olvidado de lavar la ropa de su hijo que realmente quería usar al día siguiente, por lo que fue a su habitación a buscarla. Dijo que al entrar
Fue testigo de cómo una mano bastante grande, gris y arrugada con uñas muy largas y de color amarillento oscuro, arrastraba a su hija de 7 años debajo de la cama. Por lo que pudo ver, dado que la única luz que tenía era la del pasillo, corrió lo más rápido que pudo hacia la cama para intentar agarrarla, pero no fue lo suficientemente rápido. Llamó a gritos a su marido, que llegó corriendo lo más rápido que pudo. Ellos, por supuesto, buscaron frenéticamente debajo de la cama y en toda su habitación, pero no pudieron encontrar rastros de ella por ninguna parte. A los pocos minutos llamaron a las autoridades, quienes llegaron 15 minutos después. Durante los 2 días siguientes, 2 niños más desaparecieron. Luego se detuvo abruptamente. Los padres de los 2 últimos niños no presenciaron ni oyeron nada. Sin embargo, dijeron que su hijo mencionó los susurros debajo de la cama. Antes de irnos de Seattle, mi equipo y yo, compuesto por Tom Strickland, Kate Lay y Bill Perry, nos sentamos a cenar y hablamos sobre lo que todos habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Pero después de escuchar lo que dijeron los padres del 5º niño, ya no pudimos negarlo. Todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de algo más que un simple secuestrador en serie o una persona trastornada, lo que nos llevó a hablar de cosas de otro mundo, no de este mundo, o de cosas que los humanos aún no habían descubierto. No resolvimos nada, ni llegamos a un acuerdo sólido durante nuestra charla en esa cena. No estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero todos estábamos de acuerdo en que estaba sucediendo algo que ningún ser humano podía explicar. Incluso hablar de ello ahora todavía me resulta difícil, porque soy una persona que trabaja con hechos y pruebas. No soy supersticioso, y ni siquiera creo en Dios ni en el diablo como antes. Investigamos estos 7 casos en Seattle durante varios años y, al igual que los primeros 7 casos en 1985, nos encontramos una vez más con las manos vacías. Estábamos perdidos y era difícil para cualquiera de los involucrados en el caso hablar abiertamente sobre lo que los padres nos habían dicho. Pasaron los años hasta el 15 de noviembre de 1997. Estaba sentado en mi escritorio comiendo un sándwich de jamón de la tienda local cuando un anciano con un bastón, que parecía tener entre 70 y 80 años, entró lentamente en mi oficina y preguntó por mi nombre. Se sentó y procedió a contarme una historia que nunca olvidaré. Dijo que cuando tenía 10 años, otros 6 niños de su misma edad comenzaron a desaparecer misteriosamente en su ciudad, uno cada día durante 6 días. En la 7ª noche, casi era la víctima número 7, pero saltó de su cama a tiempo antes de que la gran mano gris pudiera agarrarlo. Desde esa noche, dijo que dedicó su vida a tratar de detener lo que estaba sucediendo. Dijo que cada 7 años sacan a 7 niños de sus camas y nunca más se sabe de ellos. Dijo que esto solo ocurre en las grandes ciudades. Luego le pregunté qué cree que les pasa a los niños. Dijo que no está exactamente seguro, pero sí dijo que, según su investigación, los mismos 7 días y 7 niños desaparecidos han estado sucediendo en todo el mundo. Según sus hallazgos en libros y periódicos antiguos, esto ha estado sucediendo durante siglos. Dijo que algunas leyendas afirman que es una especie de demonio que se alimenta de 7 niños cada 7 años. Otro folclore dice que es una bruja. Algunos dicen que es el mismo diablo quien los lleva al infierno. Sea lo que sea, todos están de acuerdo en una cosa: siempre son 7 años, siempre 7 niños, y nunca más se sabe de ellos. Hablamos un rato y yo, por supuesto, le hice muchas preguntas, incluso sobre los susurros debajo de la cama. Dijo que en su caso nunca escuchó los susurros. Cuando se levantó para irse, se volvió hacia mí y me dijo: «Esto no se puede detener.
No desperdicies tu vida como lo hice yo. Luego salió de mi oficina y nunca más volví a saber de él ni a verlo. Demonios, ni siquiera le pregunté su nombre. Por eso, todas las noches reviso debajo de mi cama y lo haré hasta el día de mi muerte. Para más historias de terror aterradoras, suscríbete.